Y hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Física Elemental. El día de hoy vamos a revisar el tema número 13 que corresponde a la primera condición para el equilibrio mecánico. Si bien es cierto, nosotros ya habíamos hablado de que un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico únicamente en dos situaciones. La primera era cuando se encontraba en reposo, o sea, su velocidad era cero. Y la siguiente era cuando su velocidad es una constante, cuando se mueve con mr1. Para que se den esta característica de equilibrio mecánico, para que un cuerpo esté en equilibrio, decimos que hay ciertas condiciones. Es más, la condición físicamente, con medio de fuerzas, es de una sola manera, y va a ser la siguiente: que la sumatoria de fuerzas en cierta dirección se cancelen con la sumatoria de fuerzas en la dirección opuesta. Vamos a ver algunos ejercicios para eh, aclarar un poco más este detalle, ¿de acuerdo? Yo tengo un auto sobre el que actúan varias fuerzas. Las fuerzas ya están representadas gráficamente, así que yo voy a decir lo siguiente. Como mi móvil o el auto está en equilibrio mecánico, está inmóvil, está en equilibrio mecánico, yo voy a plantear mi primera condición de equilibrio. ¿Cuál era? Pues era la siguiente, ¿no? Yo digo que la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la derecha se tienen que cancelar. ¿Con quién? Con la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Siempre entonces que las fuerzas hacia la derecha y hacia la izquierda se cancelen, el cuerpo, el objeto va a estar en equilibrio mecánico. Esta es la llamada condición de equilibrio. Y lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar, ¿no? ¿Qué fuerzas apuntan hacia la derecha? Yo observo que solamente está el 30 y el 6F, ¿no? Los tengo que sumar. 30 más 6F. ¿A qué es igual? A la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda, 3F y 120. A partir de aquí, profesor, lo único que tengo es una ecuación de primer grado y yo ya estoy en segundo, ¿no? El 3F va a restar, obviamente. 6F menos 3F, pues sería 3F, ¿no? Y este 30 que está sumando pasa al otro lado restando. ¿A quién resta? A este 120. 120 menos los 30, pues sale simplemente 90, ¿no? Ese 3 que está multiplicando, pues pasa a dividir. Y lo que tengo es lo siguiente, que F es igual a ¿qué cosa? A 90 entre 3. Eso es 30, profesor. Como F es una fuerza, decimos que F vale 30 newtons. Y listo. ¿Qué es lo que me piden? Calcular la fuerza F. Alternativa letra D. Siguiente ejercicio. Eh, para el problema 2, yo me doy cuenta de que hay fuerzas que actúan en la horizontal y hay una fuerza que actúa verticalmente. Profesor, ¿la primera condición de equilibrio también se tiene que aplicar en la vertical? Pues claro que sí. Son dos condiciones, ¿de acuerdo? Una la aplicamos en la vertical. La primera condición de equilibrio la aplicamos en la vertical. Y la otra condición de equilibrio la aplicamos en la horizontal. Profesor, una pregunta. ¿Por qué en el ejercicio pasado no aplicamos la vertical? Porque yo sabía lo siguiente, que en la vertical la única fuerza que actuaba, ¿quiénes eran? Pues era esta, mira. Esta fuerza de gravedad era una fuerza vertical. Y esta fuerza de gravedad, ¿con quién se cancelaba? Con la fuerza normal. Estas dos fuerzas se cancelaban. Así que ¿será necesario entonces hacer gráfico o primera condición de equilibrio? No, porque yo sé que se cancelan entre ellas dos. Así que es innecesario aplicar primera condición de equilibrio aquí. Es más, es innecesario mencionar a esas fuerzas, ¿de acuerdo? Porque sé que están en equilibrio. Profesor, en este caso va a suceder lo mismo. Estos 40 newtons no me van a importar. ¿Por qué? Porque yo sé que se están cancelando con la fuerza normal, ¿no? Que es la fuerza del piso. La fuerza de reacción del piso. Con esa fuerza normal se van a cancelar. Así que yo no las tomo en cuenta. De forma práctica, entonces, digo lo siguiente. Profesor, estas fuerzas, las verticales, no me preocupan. Yo la olvido. Entonces, en la forma horizontal, sí hay fuerzas que participan, así que tengo que garantizar ello. Digo entonces, primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda o hacia la derecha, que es lo mismo.
es igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Y listo. ¿Qué fuerzas apuntan hacia la derecha? Yo veo, y son solamente estos dos, ¿no? 25 y F. Las tengo que sumar. Las fuerzas que apuntan hacia la izquierda es 17 más 70. Esto es una ecuación de primer grado, chicos, no es difícil. 17 más 70 es 87. Este 25 viene a restar. 87 menos 25 es 62. Entonces, F se queda solo. ¿Cuánto vale F? F vale 62 newtons. ¿Por qué? Porque es una fuerza, ¿no? Y esa sería mi respuesta, ¿no? Clave la letra B. Problema número 2. Profesor, yo ahora en este gráfico me doy cuenta de lo siguiente. ¿Qué fuerzas participan? La fuerza que participa pues sería la fuerza de gravedad. ¿La puedo calcular, profesor? Claro que sí. Porque la fuerza de gravedad va a quedar igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Yo conozco la masa. Me parece que sí. Es de 15 kilogramos. Yo conozco la aceleración de la gravedad. 10. 15 por 10, 150 newtons. Conozco la fuerza de gravedad, entonces. Profesor, ¿qué otra fuerza actúa aquí? La tensión. ¿De acuerdo? No hay una cuerda de tensión. Profesor, ¿habrá otra fuerza? No hay otra fuerza. En la horizontal no hay ninguna fuerza. Así que en este caso, pues yo voy a aplicar mi primera condición de equilibrio, pero para la vertical, ¿no? Sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba tienen que ser idénticos en módulo a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Y listo. ¿Qué fuerzas apuntan hacia arriba? La única es la tensión. ¿Qué fuerzas apuntan hacia abajo? La única es la fuerza de gravedad, ¿no? De forma práctica digo que esas dos fuerzas se cancelan. Entonces mi tensión, ¿cuánto vale? 150 newtons porque es una fuerza. Alternativa letra D. Y listo. Suficiente con eso. Problema número 4. Yo voy a representar primero las fuerzas. Profesor, el bloque tiene una fuerza de gravedad. Está aquí, ¿no? La fuerza de gravedad, más o menos por aquí. Profesor, ¿puedo calcular esa fuerza de gravedad? Claro que sí. ¿Qué necesito? Necesito la masa, ¿no? ¿Y qué me dice? El bloque de masa de 40 kilogramos. Fuerza de gravedad, que es igual entonces, 40 por 10. mg, ¿no? 40 por 10 es 400. ¿Qué otra fuerza actúa o interactúa en este bloque? Yo verifico o yo observo que hay un resorte. Ese resorte obviamente está comprimido porque este bloque tiene masa y lo está presionando. Si tú comprimes un resorte, ¿qué hace el resorte? Pues te empuja. El resorte lo que hace es empujarte. ¿Con qué? Con una fuerza elástica, ¿no? Y listo. Esa fuerza elástica no la puedo calcular, pero voy a decir lo siguiente. Profesor, determine el módulo de la fuerza elástica. Primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Y listo. Profesor, al igual que en el ejercicio pasado, la única fuerza que apunta hacia arriba sería la fuerza elástica. Y la única fuerza que apunta hacia abajo sería la fuerza de gravedad, que vale ¿cuánto? Vale 4,400, ¿no? Y listo. Esa es mi respuesta, pues. Te piden la fuerza elástica. Siguiente ejercicio, problema número 5. La barra mostrada de 45 kilogramos se encuentra en equilibrio mecánico. Está en equilibrio, así que yo puedo aplicar la primera condición de equilibrio, ¿no? Digo lo siguiente. Fuerzas que participan. Primero está la fuerza de gravedad, vertical siempre hacia abajo. Fuerza de gravedad siempre vertical hacia abajo. Pregunta, ¿puedo calcular la fuerza de gravedad? Claro que sí. ¿Qué necesito? Necesito multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? G. ¿La masa cuánto vale? 45. ¿Cuánto vale G? G vale 10. Así que mi fuerza de gravedad, ¿cuánto vale? 45 por 10 sería 450 newtons, ¿no?
porque es una fuerza. 450 newtons. Y listo. A partir de aquí, pues digo, ¿qué otras fuerzas participan? Acá hay una cuerda, así que hay una tensión. Y acá hay una cuerda, así que hay otra tensión. Profesor, pregunta, ¿cómo son esas tensiones? Si la cuerda es la misma, la cuerda solamente está dando vuelta, las tensiones son iguales. Esta tensión es igual a esta tensión. Ahora sí, profesor. Ya interpreté y ya grafiqué todas las fuerzas. Ahora sí, mi primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba tiene que ser igual en módulo a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Y listo. A partir de aquí lo único que digo es lo siguiente, ¿no? Fuerzas que actúan hacia arriba, tensión y tensión. Tensión más la tensión. ¿A qué es igual? La única fuerza que actúa hacia abajo es 450, ¿no? El peso. Y listo. 2 veces tensión valen 450. ¿Cuánto vale la tensión? Pues la mitad de 450. ¿Cuánto es? Eso es 225 newtons. ¿Por qué? Porque es una fuerza, ¿no? Y listo. Alternativa letra C. Siguiente ejercicio. El sistema mostrado está en equilibrio. Determina el módulo de la fuerza elástica de resorte sobre la barra de 70 kilogramos. Listo, profesor. A mí me dicen que esta barra está en equilibrio mecánico, así que diagrama de cuerpo libre. Primera fuerza, la fuerza de gravedad, siempre es vertical hacia abajo. Profesor, ¿puedo calcular la fuerza de gravedad? Claro que sí. ¿Cómo? La fuerza de gravedad es igual a el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. mg. ¿La masa cuánto vale? La masa vale 70, es lo que me dice el ejercicio. ¿Y G cuánto vale? Normalmente vale 10, ¿no? 70 por 10 sería 700. 700 newtons, obviamente, ¿no? Profesor, esta tensión, una tensión hacia arriba. Pregunta, ¿el resorte, la fuerza elástica, hacia arriba o hacia abajo? Yo observo que sobre el resorte hay una masa. Esa masa lo que hace es aplastar ese resorte. Si tú aplastas a un resorte, ¿qué hace el resorte? El resorte te empuja hacia arriba. Y listo. Entonces, ¿tu fuerza elástica qué dirección tiene? Vertical hacia arriba, ¿no? Esta es mi fuerza elástica. Y esta es una tensión. Bien, me dice lo siguiente. Es más, la fuerza de tensión, el dato, me dice que es 250 newtons. ¿Esta tensión cuánto vale? Vale 250 newtons. Profesor, ya conozco todas las fuerzas, o casi todas las fuerzas, así que ¿qué aplico? La primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas que actúan hacia arriba tiene que ser idéntico en módulo a la sumatoria de fuerzas que actúan hacia abajo. Y listo. Profesor, ¿qué fuerzas actúan hacia arriba? La tensión y la fuerza elástica. La fuerza elástica más la tensión, que vale 250. A ver. ¿A qué es igual? La suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. La única fuerza que apunta hacia abajo es la fuerza de gravedad. ¿Y cuánto mide? Mide 700 newtons. Y listo. Fuerza elástica, pues sale de forma directa. Ese 250 que está sumando tiene que pasar al otro lado restando. ¿Cuánto es 700 menos 250? Pues es 450. La fuerza elástica entonces tiene 450 newtons. Y listo, esta es mi respuesta. Alternativa letra C. Problema 7. Bien chicos, vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom. Así que conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y chau chau.